Amigos, buenas noches, estamos en vivo y en directo desde nuestro canal comunitario Baos TV y también desde nuestra emisora comunitaria Granada Estéreo. Hoy estamos con un invitado muy especial, con nuestro párroco, el padre Sergio Botero, con el cual vamos a conversar un poco y a conocerlo un poco más, todos, por supuesto, nosotros los granadinos. Padre, bienvenido a nuestra emisora y a nuestro canal. Muchísimas gracias, muy amable, un saludo muy especial para toda esta querida comunidad de Granada que nos está viendo por el canal comunitario e igualmente por la emisora Granada Estéreo. Padre, tenemos el gusto ya que está entre nosotros, ya padre, un mes en la comunidad. Un mes, propiamente un mes, afortunadamente muy bien, excelente la comunidad, las personas, de verdad que ha sido un mes muy intenso, pero cargado de muchas bendiciones de parte del Señor. Bueno, padre, entonces este mes en Granada, ahora vamos a hablar por supuesto de un poco más de su estadía acá con nosotros y todo lo que ha logrado conocer en este mes. Pero queremos, padre, conocerlo un poco, ya lleva un mes entre nosotros, ya ha tenido la oportunidad, ese padre, de saludar a muchas personas y bueno, nosotros, por supuesto, la comunidad granadina, queremos mucho a nuestros sacerdotes, a nuestros párrocos y seguramente pues todos queremos conocer un poco más de su vida, por supuesto, para irnos adentrando más y conociendo un poco más, padre. Y bueno, cuéntenos, padre, usted de Santuario, padre, cuéntenos de su familia allí de Santuario, ¿qué nos puede contar de sus papás, de sus hermanos? Sí. Dubian, yo nací en el municipio del Santuario, aquí vecino a Granada. Nos sentimos muy vinculados a esta hermosa tierra granadina por la cercanía con nuestro querido municipio del Santuario, que es mi tierra natal. Allí en el Santuario nací, allí tuve la oportunidad de ser bautizado, prácticamente el regalo de la fe se me otorga en un contexto familiar muy especial. Mi familia es una familia muy creyente, mis papás muy creyentes, mis hermanos, somos un grupo de hermanos de 6 personas, somos 6 en la casa, 4 hombres y 2 mujeres, la mujer es la mayor, la primera, y la niña también mujer, y los hombres estamos en medio de la... Exacto. Una familia muy tradicional, como todas las familias del oriente antioqueño, del Santuario de Granada. Allí recibí mis primeras letras en la escuela urbana de varones en ese entonces, y allí luego pasé a hacer mi bachillerato. Terminado el bachillerato pasé al seminario Cristo Sacerdote. Es una experiencia muy linda y de verdad que agradezco mucho a Dios el regalo de una familia tan linda como la que me dio en mis papás, en mis hermanos. Mis papás ya murieron ambos, pero tengo por gracia de Dios mis hermanos. Padre, ¿y su infancia? ¿Qué recuerda? ¿Un niño inquieto? ¿Qué nos cuenta de su infancia, padre? Sí, como todos los niños de la época, no tan inquietos como los de esta época. Eso hay que hacer claridad, que ahora los niños tienen muchas formas de ser extrovertidos. Quizá nosotros en esa época, un pueblo como el Santuario, quizá la gran mayoría de niños éramos introvertidos. Hubo unos que sí sobresalían por su extroversión, pero la gran mayoría éramos niños muy introvertidos, pero con muchos deseos de superación, siempre con la idea muy clara de salir adelante, de no quedarme solamente en lo que quizá en esa época se pensaba, en salir a conseguir dinero, como decían algunos por ahí, que se estudiaba para salir o a conseguir dinero. No, yo tenía muy clara desde mi niñez la meta que tenía, y Dios desde muy temprana edad me llamó al sacerdocio porque sentí la inclinación. ¿Cuándo, padre, cuándo sintió esa inclinación? Nos dice usted que sintió el llamado desde muy temprano. Sí, Dubian, desde muy pequeño. Cuando yo era un niño, yo recuerdo con mucho cariño que mis padres nos llevaban a la Eucaristía.
y desde niño yo apreciaba mucho la figura del sacerdote. El sacerdote para mí era una grande y especial representación de Dios. Veíamos en esa figura de esos sacerdotes el rostro amable de Dios, y desde ahí empezó también como mi inquietud vocacional, viendo unos grandes sacerdotes que hubo en su momento en la parroquia allá en el santuario, y quizá fueron ellos los que fueron sembrando en un niño, como era el caso mío, ese deseo de ser sacerdote. Lógico que hay épocas de la vida en que uno va perdiendo un poquito como esa orientación porque va creciendo, quizá siente lo que sienten todos los niños jovencitos, se enamora de alguna niña, quizá en esas épocas en que uno tenía por ahí su noviecita o su amiguita, quizá uno entraba como en la vacilación de la vocación, si era o no, pero después de un tiempo y de Dios permitirle a uno como la experiencia también de un noviazgo, va uno dándose cuenta que a lo mejor el Señor sí lo requiere por este camino del sacerdocio. Entonces ya cuando terminé mi bachillerato ya tenía muy claro que quería ser sacerdote, y así lo hice con la ayuda de los sacerdotes de mi parroquia, el apoyo de mi familia. Empecé mi formación en el seminario y plenamente feliz de ser sacerdote. Estamos en esa entrevista en vivo y en directo por nuestro canal comunitario Baos TV, por nuestra emisora Granada Estéreo, conociendo un poco más de nuestro párroco, el padre Sergio Botero. Padre, usted es la misa de presentación que tuvo con nuestra comunidad, que fue presidida por el padre Óscar Orlando, también paisano suyo de santuario, muy querido acá en nuestra comunidad. Mencionó en sus palabras una experiencia muy bonita que usted tuvo con su abuela y con sus hermanos cuando visitaban a Monseñor Pedro Antonio Gómez. Quizás también Pedro Antonio fuese referente, uno de los referentes cercanos para también seguir y fundamentar su vocación. Padre, ¿qué nos puede contar de esa relación con el Monseñor Pedro Antonio Gómez, que también fue párroco de Granada? Sí, Dubian, el Señor se vale de muchos medios, y yo creo que el hecho de que mi abuela fuera tía del padre Pedro Antonio y que ella viniera con mucha frecuencia aquí a Granada y nos trajera a nosotros como nietos muy pequeños, ella visitar a su sobrino, nosotros con ella a venir a pasear a Granada y a estar un poco en un ambiente distinto del nuestro, del santuario. Lógicamente Dios se vale de todo eso. Siempre recuerdo con mucho agrado la figura del padre Pedro Antonio, su humildad, su sencillez, su porte sacerdotal, el cariño con que recibía a mi abuela, que era su tía para él, pues eso a uno le impacta mucho. Y de hecho, lo decía yo en la Eucaristía en que fui presentado a la comunidad, uno de mis hermanos cuando llegó a la casa cural entró y de inmediato recordó la sala donde la abuela se sentaba con el padre Pedro Antonio a conversar mientras nosotros unos niños juguetones en ese patio jugábamos, y allí se nos dieron todas esas bellas experiencias de la niñez, volvieron a reavivarse y a hacerse reactualizadas esas vivencias que el Señor desde hacía tanto tiempo nos había permitido. Entonces seguramente la figura también muy sacerdotal del padre Pedro Antonio pudo haber influido poderosamente en mi vocación, como lo fueron otros sacerdotes, como lo fueron otras personas también que sin ser sacerdotes, sino como laicos, hicieron una bella tarea en nosotros, y quizá de todo eso se valió el Señor para hacernos sus ministros, sus intérpretes, sus signos históricos y sociales en esta humanidad. Padre, entonces usted ahora nos estaba contando, terminó su bachillerato, inmediatamente continuó entonces su formación al sacerdocio, inició entonces su formación en el seminario Cristo Sacerdote. Padre, ¿qué nos cuenta de toda esa etapa de seminarista? Sí, Dubian, hay una cosa muy importante. En ese entonces no existía el seminario de Marinilla, que ustedes saben, el seminario de Marinilla es el seminario diocesano. Cuando yo empecé el seminario no existía el seminario de Marinilla.
Entonces nosotros íbamos a formarnos al seminario Cristo Sacerdote. No se me olvida una experiencia muy significativa de mi abuela materna. Mi abuela vivía allá en Medellín y cuando supo que yo iba para el seminario de La Ceja, de inmediato se cuestionó y dijo, pero yo entiendo que ese seminario es para vocaciones tardías y usted es un jovencito de 17 años. Y ella se encargó de hablar con el párroco de la parroquia donde ella vivía en Medellín para conseguirme un puesto en el seminario de Medellín. Y de hecho me consiguió el puesto y yo fui al seminario de Medellín a presentar mi entrevista y hacer prácticamente las vueltas iniciales para ingresar al seminario. Pero yo ya había ido antes al seminario de La Ceja y cuando llegué y confronté los dos seminarios, de inmediato dije, me gusta más el de La Ceja, más campestre. El seminario de Medellín, pues allí en Loreto, muy cerca de la ciudad, no tenía esa especialidad del seminario de Cristo Sacerdote de La Ceja. Entonces, cuando estuve allí, incluso hice la entrevista con los sacerdotes en el seminario de Medellín y regresé donde mi abuela, a la casa de mi abuela en Medellín. Le dije, abuela, yo sé que a usted no le gusta mucho el seminario de La Ceja porque piensa que es de vocaciones tardías, pero a mí me gusta más el de La Ceja. Yo creo que si me llaman de aquí del seminario de Medellín para ingresar, no creo que acepte, a no ser que no me reciban en el seminario de La Ceja. Entonces esperé un tiempito y en el seminario de La Ceja me llamaron para que fuera ya la convivencia inicial. Y a los 2 días de haber sido llamado al seminario de La Ceja, me llamaron también de Medellín para que iniciara allí también. Pero ya de una buena vez les dije que yo había optado por quedarme en el seminario de La Ceja formándome. Mi abuela, pues con todo el cariño que ella siempre tenía por nosotros, decía, no, mijito, si a usted le gusta más ese, sino que yo tenía la idea que era para vocaciones tardías. Y de hecho así nació el seminario de La Ceja, para vocaciones tardías, pero con el paso del tiempo éramos más los jóvenes. Así inició porque fue un grupo de personas profesionales los que iniciaron el seminario de Cristo, pero ya con el paso de los años éramos muchos jóvenes que ingresábamos al seminario de La Ceja. Así entré al seminario de La Ceja, allí estuve 7 años formándome y ya a los 7 años, por gracia de Dios, fui llamado por Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo a la ordenación diaconal y posteriormente a la ordenación sacerdotal. ¿Qué nos puede contar, Padre Sergio, de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que marcó tanto todo este oriente, toda esta su labor en la diócesis de Sonsorio Negro? ¿Qué recuerda usted? Entonces lo ordenó claro, Monseñor Alfonso Jaramillo. Monseñor Uribe nos recibió en el seminario siendo obispo. Monseñor Alfonso Uribe, recordemos, fue obispo de esta diócesis por más de 26 años. Fue el gran obispo de esta diócesis, el que hizo grande la diócesis de Sonsón Río Negro. Monseñor Uribe nos recibe en el seminario como obispo y también nos ordena. Monseñor Uribe fue un gran gestor de vocaciones, un instrumento de Dios para que muchos llegaran a participar del sacerdocio de Cristo, y yo me siento muy honrado de haber sido ordenado sacerdote por imposición de manos de Monseñor Alfonso Uribe. Recuerdo de él la figura tan especial que él transmitía. Era un hombre alto, un hombre ya de edad, pero con una profundidad, sobre todo a la hora de exponer los temas espirituales y los temas fundamentados en la palabra de Dios, con una profundidad impresionante. Un hombre que amaba el sacerdocio. El lema de él siempre fue en alabanza del sacerdocio de Cristo. Así determinó que el seminario de La Ceja fuese llamado Cristo Sacerdote, y fue un gran promotor de vocaciones en la diócesis. Nosotros nos sentimos de verdad muy honrados de haber sido recibidos en el seminario por él y haber sido ordenados por él. Por eso la mejor de los recuerdos de Monseñor Alfonso Uribe, que Dios lo tenga en su eterno descanso y que goce de esa
presencia maravillosa de Jesucristo, su muy eterno sacerdote, a quien Él exaltó tanto con su sacerdocio. Estamos en vivo en directo, hoy es viernes 16 de febrero y estamos a través del canal comunitario Baos TV y a través de la emisora Granada Estéreo. Si usted de pronto desea enviarnos algún mensaje, algún saludo, algunas palabras para con nuestro párroco, el padre Sergio Botero, lo puede hacer a través del 312-295-0897, 312-295-0897, si nos quiere enviar algún saludo, algunas palabras en esa entrevista que estamos haciendo en vivo, en directo, con nuestro párroco, conociendo un poco más de su vida, de toda su trayectoria. Nuestro párroco, el padre Sergio Botero, que está desde ya hace un mes que está entre nosotros, entre la comunidad granadina. Padre, entonces ordena y comienza entonces su labor ministerial. ¿Dónde comienza y cómo se desarrolló toda esa labor que ha desarrollado, padre, su labor sacerdotal? Sí, Dubian, mi primer amor, como lo llamamos nosotros, la primera parroquia donde somos asignados, fue la parroquia de Abejorral. Allí la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Abejorral fue mi primera experiencia como sacerdote. Allá llegué yo recién ordenadito en el año 1986 y estuve allí 3 hermosos años. Fue una bella experiencia porque es el comienzo del ministerio sacerdotal y los sacerdotes, cuando iniciamos el ministerio, quedamos muy impactados por la primera comunidad, por las personas, por el entorno pastoral, por la forma tan humana como la gente nos acoge y por ese despliegue juvenil que uno como sacerdote joven realiza en una parroquia cuando a uno lo asignan por primera vez a ella. Entonces allí estuve mis 3 primeros años de sacerdocio con un deseo muy grande de amar más y más la gente que Dios me colocaba allí como rebaño y con la gracia de Dios de experimentar de esa gente su cercanía, su amor, su afecto. Fueron 3 bellos años que marcaron poderosamente mi vida sacerdotal. Entonces, 3 años, padre, en Abejorral, desde 1986. Luego continuó, padre, ¿dónde? ¿Marinilla? Luego, no. Después el señor obispo, Monseñor Uribe, me pidió el favor que fuera a prestar un servicio al seminario Cristo Sacerdote, donde yo había recibido mi formación sacerdotal. Le dije a Monseñor Uribe, Monseñor, lo hago con la obediencia que le debo a usted y a la iglesia, aunque no me gusta mucho la formación, le advertí a él. Me gusta más el trabajo pastoral en comunidades, en parroquias. El perfil de formador no lo vislumbraba muy claro en mí, pero si el Espíritu Santo a él le sugería que yo podía servir para ser formador en el seminario, pues lo asumí con ese cariño, aunque en el corazón estaba la nostalgia de la parroquia y sobre todo de esa primera parroquia como lo era Abejorral. Sin embargo, yo obedecí, estuve en el seminario Cristo Sacerdote, una experiencia también muy enriquecedora. Es una oportunidad de volver a reencaucharse uno, le exige a uno prepararse mucho, hacer no solamente el estudio que uno ya había tenido en el seminario, sino ahondar y profundizar en ese estudio, porque ya uno iba a dar clases, iba a tomar clases que iban a estar bajo la orientación de uno, y debería uno ser muy consciente, intelectualmente muy responsable, y de hecho pues asumí con esa responsabilidad de esta nueva tarea. Estuve también en el seminario prestando ese servicio hasta que ya ¿Cuánto tiempo estuvo allí, padre? Estuve en el seminario 2 años. 2 años. Y después le pedí a Monseñor Uribe, que ya había hecho ese esfuerzo de 2 años, que quería volver a parroquia. Y es allí donde me manda a la parroquia de la Asunción en Marinilla. Allí estuve como vicario parroquial, también por 2 años en la parroquia de la Asunción de Marinilla. Y de ahí pasé de esta parroquia de Marinilla a la Universidad Católica de Oriente.
Estuve allí, ya en esa época era obispo Monseñor Flavio Calle Zapata, obispo de la diócesis. Me pidió el favor que fuera a la universidad a prestar mis servicios en la pastoral universitaria y en las cátedras de humanismo y fe de la Universidad Católica. Allí estuve también, otro par de años estuve allí en la Universidad Católica. Luego de la Universidad Católica me ofrecí para una experiencia misionera. En esa época estaba Monseñor Flavio muy preocupado porque recibía muchas peticiones de otros lugares de Colombia y de muchas partes del mundo para que le colaboraran a esos obispos que tenían escasez de sacerdote, con un buen número de sacerdotes de aquí de la diócesis que fueran a prestar el servicio misionero. Hubo un grupo de sacerdotes que se ofreció, entre ellos estaba yo, le ofrecí a Monseñor Flavio mi servicio misionero, le dije: ahora que estoy joven, quiero ir a la misión, porque después de un buen tiempo seguramente me voy a poner más viejo, las enfermedades llegarán y será más difícil ir a prestar un servicio misionero. Entonces por eso le pedí a él que me enviara a cualquier lugar de la misión, y me envió a La Guajira. Yo estuve también en La Guajira prestando mis servicios pastorales allí en La Guajira. Allí me pidieron el favor de ser el canciller de la diócesis, presté mis servicios como canciller, y como allá hay tanta escasez de sacerdotes, no solamente era el trabajo de la Cancillería diocesana, sino también el tener una parroquia y el asumir un programa, cuando eso la Universidad Católica de Oriente tenía los CREAD, que eran unas sedes de la universidad en distintos lugares del país. En Riohacha había una sede de la universidad y me pidieron el favor de que coordinara también ese CREAD de la Universidad Católica en Riohacha. Allá estuve también un par de años ejerciendo esta bella tarea como párroco, como canciller y como coordinador del programa o de los programas de la Universidad Católica en La Guajira. Bueno, padre, estamos entonces en vivo, en directo. Han llegado algunos mensajes, padre, que lo saludan, le desean lo mejor aquí en nuestro municipio. Nos escriben acá en la comunidad de la vereda de La Cascada, padre, que lo acogen y que le dan la bienvenida y que se alegran mucho que estén con nosotros, y recuerda que estuvo allá de visita donde ellos. Claro, un saludo muy especial a toda la comunidad veredal de La Cascada. Lo recuerdo con mucho cariño porque allí fui con el señor alcalde, estuvimos allí compartiendo la Eucaristía, estuvimos también allí en la entrega de un programa muy especial, una dotación que hicieron allí para la escuela. Los saludo con mucho cariño y prontamente estaremos allá de regreso celebrándole la Eucaristía. Un saludo y un abrazo muy especial para toda la comunidad veredal de La Cascada. Si ustedes, amigos oyentes, quieren enviarle algún otro mensaje a nuestro párroco en este programa, lo pueden hacer al 312-295-0897, algún saludo de bienvenida, alguna pregunta, algo que nos quieran compartir, pues bienvenido sea, y estamos atentos para sus mensajes. Padre, entonces continuamos haciendo ese recorrido que usted ha hecho en su ministerio. Nos contaba entonces de esta misión que tuvo allí en Riohacha, siendo canciller allí de la arquidiócesis de Riohacha. ¿Cuánto tiempo estuvo allí después? ¿Dónde continuó su labor, padre? Sí, Doyan, allí en la diócesis de Riohacha estuve también 2 años, y después de allí pasé a Río Negro. Llegué a la comunidad parroquial del Porvenir. Yo estuve en el Porvenir también. Allí el señor obispo, el señor Flavio, me pidió el favor que estuviera en la parroquia del Porvenir y que prestara mis servicios igualmente a la universidad. Entonces me desplazaba desde mi parroquia en el Porvenir hasta la universidad a dar clases, seguí dando clases en la universidad. Estuve también un par de años allí en el Porvenir, una bellísima parroquia que creo que de las de Río Negro es una de las más especiales por la variedad del trabajo pastoral y por la multiplicidad de personas que hay allí. Al Porvenir han llegado gentes de todo este oriente
y de verdad que es una parroquia con unas características muy especiales. Casi que es un pueblo, Claro, padre, casi que es un dentro de pueblo Río Negro. Dentro de Río Negro. Y la gente muy querida. Yo me sentí muy contento allí en el Porvenir y fue muy poquito el tiempo. Yo hubiese deseado más tiempo allí, pero 2 años también, padre. 2 años. O sea Pero que de ahí me pidió el señor obispo, Monseñor Flavio, el favor de asumir la catedral de Sonsón en el año 1999. Ese fue su primer reto como párroco como ya. párroco aquí en la En la diócesis, diócesis. porque ya antes había sido párroco en La Guajira. Ya. Pero aquí en la diócesis, mi primera parroquia como párroco fue la Catedral de Sonsón. En esa época de violencia terrible, que ustedes aquí la vivieron con más intensidad, ya también la vivimos, no en la intensidad que ustedes la vivieron ¿Y qué año aquí. estuvo allá en el...? En el año 1999 Claro. hasta el 2003. Sí, no, fue en toda la época acá En de esa de época violencia. de la violencia. No solo en Granada, sino en todo este oriente Todo el antioqueño. oriente. Pero Granada sí uno veía que fue muy asolada y muy golpeada. Allá hubo también brotes, hubo mucha matanza, al menos desaparecían personas, mucha extorsión, mucho secuestro y la carretera también muy difícil de transitar porque eran unos u otros grupos que aparecían allí y la gente con temor se abstenía de salir a la ciudad y de movilizarse. Fueron días muy duros, pero gracias a Dios allí también estuve con esa ayuda del Señor, muy bien. También en esa parroquia, la catedral, quise mucho esa comunidad, quizá por el hecho de estar en esa situación de violencia, genera un impacto más grande en uno y se encariña uno mucho más de la gente y hasta la gente se encariña también mucho más de uno y se apega más a uno. También fue una bella experiencia la que Dios me permitió allí. Padre, también nos llegan acá otros mensajes donde dice: Padre, le damos la bienvenida, le deseamos lo mejor entre nosotros. Dice oyente y televidente del sector de La Paz. Qué bueno. De La Paz, aquí un barrio del Claro, casco aquí urbano. por la entrada. Claro, sí, un saludo muy especial al sector La Paz. Si Dios quiere, en estos días voy a ir a visitar a algunos enfermitos de ese sector, a llevarles la Sagrada Comunión, para que me conozcan un poquito también los enfermitos. Yo he querido ir rotando con los sacerdotes la distribución de la Sagrada Comunión para tener la oportunidad de llegar a cada enfermito, darle un saludo, darle una bendición, que ellos me conozcan, yo poderlos conocer también y tenerlos en mis oraciones diarias. Un saludo muy especial al sector La Paz. Padre, después de la parroquia, de ser párroco en la Catedral de Sonsón hasta el 2003, luego, ¿dónde continuó su labor pastoral, padre? Sí, bien, en la época en que llegó Monseñor Ricardo Tobón Restrepo a la diócesis de Sonsón Río Negro, yo era párroco de la catedral, me tocó recibirlo allá en la catedral de Sonsón como obispo diocesano, la posesión ya allí también en la catedral, y a los 3 meses de haber llegado él, me pidió un favor que jamás pensé que me iban a volver a pedir un favor de ese, y era volver al seminario, pero no como formador, sino como rector. Monseñor Ricardo llegó y llevaba 3 meses aquí en la diócesis, muy poco tiempo, y fue hasta Sonsón, allá pidió que habláramos un buen rato y me dijo: yo lo necesito a usted en el seminario para que usted me asuma la rectoría del seminario. Volví y le insistí: Monseñor, no me ha gustado la formación, yo en los seminarios, ya estuve en el seminario Cristo Sacerdote, lo hice con cariño, pero lo hago más como obediencia que con el deseo de un trabajo que uno ansíe o que uno desee. Lo hago por obediencia. Si usted pudiera mejor conseguir otro rector para yo poder seguir, si no es en esta parroquia, en otra, donde usted me quiera mandar, pero por favor no quiero ser rector de seminario, no quiero volver allí. El señor obispo me dijo: no, uno sabe que hay cosas que le gusten más, hay parroquias que le gustan más a uno, hay oficios que le gustan más,
pero en este momento yo lo necesito allá. Y yo le pido el favor que obedezca y vaya al seminario como rector. Le dije, monseñor, con mucho gusto, al menos queda claro que lo hago por obediencia, no por el gusto que quizá otros pudiesen encontrar en este trabajo, pero asumo este reto también como rector y lo hago con el cariño que también he tratado de hacer las cosas, con el cariño que las he hecho en otros lados, lo voy a hacer allí también como rector. Estuve de rector en el Seminario Misionero del Espíritu Santo de La Ceja, también por 4 años estuve allí como rector, una experiencia muy hasta el bonita. 2007 estuvo allá. Hasta el 2007. Y de allí, del seminario, el señor obispo me envió a ser párroco de la Asunción, donde antes había sido vicario parroquial, me nombró párroco allá, ya estuve en la Asunción 5 años. La parroquia de la Asunción en Marinilla, 5 años. Padre, también nos mandan acá más saludos y mensajes, que le envío un saludo, también Lady del sector de La Paz, nos reporta sintonía a esta hora de la noche, y también nos llegan mensajes de la vereda de Los Planes, que le envían un saludo muy especial, Padre, de bienvenida a nuestra comunidad. Muchísimas gracias a Lady en el sector de La Paz, Dios la bendiga, que el Señor aumente mucho más en ella, en todos sus seres queridos, en su familia, el amor por el Señor y el amor por la iglesia. Y lo mismo a toda la comunidad veredal de Los Planes. Esta semana tuve la oportunidad de ir allí, el domingo, el miércoles de ceniza, una comunidad muy bella, un saludo muy especial para Óscar, el presidente de la Junta de Acción Comunal, para su esposa, sus hijos, para toda esta bella comunidad de Los Planes, un saludo. Y Dios mediante seguiremos en contacto con ellos y Dios mediante estaremos acompañándolos con más frecuencia allí en la capilla. Padre, ha sido un tiempo todavía corto en Granada, 1 mes, pero ya, Padre, ha logrado usted estar en muchas comunidades, Padre, a pesar de ser tan poco tiempo. Sí, Dubian, ha sido un trabajo muy intenso, es un mes de mucho trabajo, tanto que las hermanas siervas del Santísimo y las siervas del Santísimo Sacramento, las del templo filial, alguna de ellas me dijo, padre, lo veo como agotado, lo siento como agotado. Yo le dije, no, hermana, es que he tenido un trabajo muy intenso, como han sido tantas reuniones muy seguidas, saliendo a vereda, encuentro con los grupos, ha sido un trabajo muy intenso el de este mes, y por eso quizá hay un poco de cansancio en el cuerpo, pero mucha alegría en el espíritu y en el corazón por la gente tan bella, tan noble que Dios me ha regalado en ustedes, los queridos granadinos. Bueno, ahora seguiremos compartiendo más mensajes, amigos oyentes y televidentes, que se vinculan con ustedes a través de este medio, a través de los celulares, a través de sus llamadas. Los invitamos para que lo sigan haciendo al 312-295-0897. Padre, entonces nos contaba que volvió pues a la parroquia de la Asunción ya como párroco, Padre. Como párroco, 5 años allí, muy bella experiencia, volver a un lugar donde antes se había estado, mucha gente conocida, muchas de las pastorales que uno inició años atrás las veía uno mucho más fortalecidas, el crecimiento de mucha gente, muchos niños que uno bautizó ya eran unos jóvenes, muchas parejas que uno casó con la gracia de Dios veía que todavía permanecían fieles, infortunadamente otros que uno también casó ya estaban separados, pero bueno, esa es la vida, y estuve allí 5 hermosos años en la parroquia de la Asunción, que es una parroquia muy linda, muy especial, a quien llevo siempre en mi corazón. Cambia mucho, Padre, aprovechando que estuve en Marinilla, cambia mucho la experiencia, pasar de ser vicario a ser párroco, es muy diferente ambas experiencias. Sí, Dubian, eso es impresionante el cambio. Sinceramente, uno prefiere ser vicario, porque la labor de párroco no es tan fácil. Hay veces la situación de ser párroco nos obliga a ser un poco impopulares. Hay muchas cosas que el párroco tiene que definir, y entonces siempre cuando hay una negativa, pues lógico que la gente no queda contenta, y entonces hay un desencanto de la
persona y de la figura sacerdotal. En cambio, cuando uno es vicario parroquial, pues no es sino trabajar y querer la gente, y siempre será el sacerdote bueno que siempre va a estar ahí al tanto de todo. Y si alguna cosa ese sacerdote ve que tiene que decir no, pues lo mando donde el párroco para que sea el párroco que diga no y no él. Que toma las decisiones. Toma las decisiones. Entonces sí es muy distinta la figura de ser vicario parroquial a ser párroco, es muy distinta. Una muy impopular, la otra siempre es más agradable. Continuamos en esta entrevista, estamos con nuestro párroco, el padre Sergio Botero. Los invitamos para que sigan vinculando a través de sus mensajes de texto, como este que nos acaba de llegar de doña Carlota. Nos escribe del sector Cristo Rey. Padre, nos manifiesta que le desea también una feliz estadía en Granada y que espera que sean muchos años entre nosotros. Doña Carlota, muchísimas gracias por ese buen deseo. Ore mucho por mí y ojalá toda la familia ore mucho por mí, para que los años que Dios me pida que esté aquí con ustedes sean unos años bendecidos por Él, que yo pueda también crecer en la fe como cristiano que soy, que pueda sentir mucho más amor por mi sacerdocio, y que viéndolos a ustedes que son tan especiales, tan fervorosos, tan convencidos de la fe, también mi fe se fortalezca al lado de ustedes. Dios le pague a doña Carlota. Si quieren seguir enviándonos sus mensajes, lo pueden hacer al 312-295-0897. Padre, entonces después de esta labor allí en Marinilla, cuéntenos, Padre, dónde continuó su labor pastoral, dónde siguió su misión sacerdotal, Padre. Sí, Dubian, terminé mis 5 años en la parroquia de la Asunción en Marinilla, y el señor obispo me pidió el favor que pasara a la parroquia de la Unión, Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión. La parroquia de Marinilla me tocó entregársela al padre Óscar Orlando, que eso fue también una bonita experiencia, porque uno como sacerdote se alegra mucho entregarle una parroquia a un sacerdote amigo, a un sacerdote que uno conoce, que uno lo tiene como un gran referente sacerdotal, y el padre Óscar Orlando siempre ha sido para mí un referente de vida sacerdotal. Cuando yo empecé mi seminario, el padre Óscar Orlando era diácono, y él me llevó al seminario. Él fue el que me acompañó siendo diácono, me acompañó, me llevó hasta el seminario, me presentó a los sacerdotes del seminario, y eso nunca se me olvida a mí, que el padre Óscar Orlando, ya el diácono, me lleva a mí, que era un jovencito de 17 años, me lleva y me presenta al señor obispo y luego a los sacerdotes formadores del seminario. Eso nunca lo olvidaré. Desde ahí comenzó como la amistad entre con ustedes el padre dos. Óscar Orlando, desde ahí. Y fue mi gran referente, porque el padre Óscar Orlando ha sido un hombre auténtico, como persona, como cristiano, como sacerdote. Es un hombre con una alegría impresionante, que ustedes saben y conocen de las carcajadas de él, que son tan famosas, y siempre lo vi como un gran referente de vida sacerdotal. Mi ministerio sacerdotal lo he vivido bajo la sombra de él, ha sido un bello referente sacerdotal, y me agradó mucho cuando Monseñor Ricardo Tobón me pidió el favor que le entregara al padre Óscar Orlando la parroquia de la Asunción, para yo posteriormente asumir esa parroquia también muy bella de Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión. Allí en la Unión estuve 5 años, muy especial el trabajo allí en la Unión. Es un pueblo un poco frío. Pero ya está acostumbrado para el frío de Sonsón un poquito. Exacto, de Sonsón ya estaba acostumbrado por el páramo de Sonsón, pero allí muy especial. Y bueno, como anécdota simpática no, un poco significativa también con lo de la Unión, el hecho de haberse caído el avión allí en las montañas de la Unión con el equipo chapecoense del Brasil. Allí estaba yo como párroco, y ese día fue impresionante, pues la movilización, los sacerdotes fuimos hasta donde pudimos, hasta donde nos dejaron llegar para socorrer a algunos de los sobrevivientes,
y el espectáculo tan triste y doloroso de las ruinas de un avión allí en la montaña. Pero fue hasta allí, padre, fue hasta el claro, Cerro Gordo. Allá subimos al Cerro Gordo, allá celebramos la Eucaristía al día siguiente, y cada mes, los 28 de cada mes, se sigue celebrando la Santa Misa allá en el cerro. Por eso me impactó mucho cuando llegué aquí a Granada y me mostraron algunos, vea padre, ya lo conocíamos a usted, sí, porque me tomaron una foto sí, en el cerro con sombrerito. Sí, sí. Entonces un señor se me acercó, padre, yo lo vi a usted en televisión y ahora me lo mandan por aquí en un WhatsApp, y lo vi con un sombrerito y aquí no le he visto sombrerito. Y yo le dije, no, es que ese sombrerito me lo coloco cuando voy a veredas, y como eso era la montaña ya, para no quemarnos mucho de sol, me coloco el sombrerito. Entonces muchos tienen la foto mía cuando supieron que venía como párroco para Granada, esa fotico allí del Cerro Chapecoense, ya no Cerro Gordo, sino Cerro Chapecoense, como se le cambió el nombre sí, por decisión del Consejo Municipal. Allí estaba yo y me tomaron la foto con el sombrerito, y por eso muchos tienen la foto del sombrerito allí en el Cerro Chapecoense. Fue una experiencia muy, muy, muy especial por lo impactante, y de verdad la solidaridad de ese pueblo nitense con esta tragedia, porque fue muy lindo lo que se generó en torno allí. Allí se ha celebrado la Eucaristía, hay una corporación que está liderando un programa muy bello allí, una construcción de una capilla, un sendero muy lindo, hay un museo ya también sobre la tragedia, hay una corporación que allí ha establecido nexos con Chapecó, se llama la Corporación de Hermandad La Unión Chapecó, y han hecho una bella tarea llevando gente allá a Chapecó y trayendo gente de Brasil para algunos intercambios culturales sobre todo. Se ha generado un bello movimiento allí, y de verdad que fue muy especial esa experiencia, aunque dolorosa, 71 hermanos que murieron en esa tragedia aérea, pero también la bendición de Dios al ver que 6 personas sobrevivieron a semejante accidente aéreo. Padre, es que definitivamente después de ese hecho, pues nos contaba un paisano que tuvo la oportunidad de estar en Brasil, nos decía que la relación entre colombianos y brasileños tiene un antes y un después, antes del accidente y después del accidente, la hermandad y el espíritu que se generó después de esto, de este hecho, y la solidaridad que nos unió, generó también que se estrecharan muchos lazos, no solamente con chapecoenses, sino con todo el país, entre colombianos y brasileños, generó una relación diferente después de ese hecho. Claro, sí, Dubian, incluso mucha gente que ha tenido la oportunidad de ir al Brasil, a las playas de Copacabana, en Río, cuando expresan que son colombianos y cuando dicen que son de Antioquia, Medellín, de inmediato ellos expresan la alegría y sobre todo el agradecimiento por lo especial que fue el pueblo colombiano, el pueblo de la Unión, con esta tragedia, y agradecidísimos con Nacional y con todos los homenajes que hubo en torno a esa tragedia aérea. Entonces, de verdad que se ha generado un movimiento muy bonito, y los brasileños nos quieren mucho. A raíz de ese accidente nos hemos unido más y nos ven con más cariño que quizá otros países vecinos. Estamos conociendo un poco más del padre Sergio Botero, nuestro párroco, que ya lleva un mes entre nosotros. Y bueno, y ahora vamos a conversar un poco acerca ya de Granada para ir cerrando esta entrevista, amigos televidentes, amigos oyentes. Voy a compartir algunos mensajes que nos han llegado, padre, igual para invitarlos a ustedes para que si desean seguirse vinculando con nuestro programa, lo hagan a través del 312-295-0897. Estamos en vivo, en directo, hoy viernes 16 de febrero. Padre, nos preguntan aquí oyentes de Tafetanes, nos dicen, padre, ¿qué expectativas tiene con la Semana Santa en Granada? ¿Qué le han dicho de esta celebración en Granada? Sí, muchas gracias a quienes se comunican desde Tafetanes con nosotros. A ver, hemos recibido mucha información de la Semana Santa en Granada. Primero me dicen que es multitudinaria,
que es impresionante los gentíos que llegan de las colonias, de los granadinos que están en otros lugares del mundo, que vienen a celebrar la Semana Santa, a reactualizar ese gran misterio pascual de Cristo con nosotros. Entonces me dicen que es multitudinario la cantidad de personas. Yo ya estoy previendo que el trabajo debe ser mucho más intenso por tanta gente. Otra expectativa es, para uno como párroco, el manejo de 2 templos que son como 2 Semanas Santas, entonces intensifica mucho más el trabajo. Sabemos que una Semana Santa es muy dura, pero yo creo que la de Granada debe ser la más dura porque son 2 Semanas Santas en el mismo pueblo. Sí. Y me dicen que hay ceremonias simultáneas. Sí. Entonces eso también me genera mucha expectativa. Frente a eso ya hemos hecho la primera gestión y es conseguir sacerdote que nos venga a colaborar. Aquí pues estamos los 4 sacerdotes. Por gracia de Dios también tenemos al padre Rufino, que está encargado de todo este movimiento Digma, pero también nos colabora mucho, y ya hicimos las gestiones para que venga un sacerdote que nos va a ayudar mucho en la confesión y a la vez en la predicación, un predicador. Hoy precisamente hice esa gestión y ya recibí el aspecto positivo de que me van a enviar un sacerdote para colaborarnos al menos aquí en el pueblo. No hubo posibilidad de otro sacerdote que queríamos que fuese a la vereda de los medios, pero alguno de los sacerdotes de la parroquia estará allí también en los medios celebrando la Semana Santa. Entonces al menos tengo esa bella expectativa de una Semana Santa hermosísima, con mucha majestuosidad, con mucho amor, con un gran respeto y devoción, las multitudes de gente, los 2 templos que hacen más intenso el trabajo, gracias a Dios con la presencia ya de un buen predicador que va a ser el padre Ovier Galvis, el que es precisamente el vicario de administración de la diócesis. Él va a ser nuestro predicador y vamos a tener la oportunidad de escuchar la palabra de Dios a través de sus labios, de su conocimiento. Entonces, una buena noticia para el pueblo granadino. Vamos a tener un excelente predicador para la Semana Santa. Dios le pague a la comunidad de tafetanes que hacen esta pregunta, y la mejor de las expectativas, el deseo muy grande de que todos vivamos la Semana Santa con el fervor, con el entusiasmo, y que en última instancia la fe nuestra se fortalezca con la reactualización del misterio pascual de Cristo. Padre, ahora antes de compartir más mensajes que nos han llegado, precisamente os era, Padre, que hacía alusión de que Granada con sus 2 templos, y en este caso pues lo que va a implicar para la Semana Santa, pero lo que implica, digamos que a diario para la parroquia Santa Bárbara, no es en la diócesis, no es tan común que una parroquia tenga 2 templos, ¿cierto? Sí, hay 2 parroquias, pero una parroquia con 2. Eso, es un caso único el de Granada, porque en muchos pueblos hay 3 templos, pero son 3 parroquias. Por ejemplo, en el santuario hay 3 templos, hay 3 parroquias. En La Ceja hay muchas parroquias, muchos templos, muchas parroquias, hay sacerdotes asignados a cada una de esas parroquias. Granada es un caso muy especial porque son 2 templos en una sola parroquia, es decir, los sacerdotes de la parroquia debemos tener la obligación casi de 2 parroquias, 2 templos grandes, muy bellos, muy significativos, y sobre todo ese templo filial. Me encanta saber que allí el culto de la Eucaristía se está adorando y que está la presencia de la Divina Majestad todo el día, y que encontramos gentes adorando a Jesús sacramentado desde tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche, como cuando hacen las vigilias. Eso es una bendición para Granada, el tener el culto permanente a la Eucaristía, y sé que eso nos va a proteger mucho porque es un pararrayos para una comunidad parroquial, el que podamos tener la Divina Majestad con nosotros, y que cuando uno quiera ir a estar un buen rato allá con Él, lo puede hacer, porque este templo filial ha sido
destinado para eso, y eso con mucha alegría uno como párroco lo registra. Padre, también acá nos envían otro mensaje: le deseo lo mejor de lo mejor en compañía de Dios y de la Virgen en su estadía por nuestra querida parroquia. Mensaje de Darío Giraldo. Darío, muchísimas gracias, muy amable. Ore mucho por nosotros, Darío, para que el Señor nos dé primero el discernimiento para saber emprender las obras espirituales, materiales, evangelizadoras que la parroquia requiere. Dios le pague a Darío, y un saludo muy especial a usted y a toda su querida familia. Padre, ya para entonces, para ir cerrando, quisiera hacerle algunas preguntas ya todas muy relacionadas con Granada. Bueno, Padre, ¿cómo tomó cuando el obispo le encomendó esta misión de Granada, de ser el párroco de Granada? Sí. Dubian, cuando el señor obispo me llama para informarme que he sido trasladado de la parroquia de la Unión para Granada, yo nunca pensé que iba a llegar a Granada. ¿Por qué? Porque por lo general uno siempre piensa que los sacerdotes vamos a estar 4 o 5 años en una parroquia. El padre Jorge apenas llevaba 2 años, entonces no estaba como en los presupuestos de nadie que en Granada hubiese un relevo de párroco, porque apenas el padre Jorge llevaba 2 años. Entonces uno sabía que llevaba el tiempo en la Unión propenso para cambio, porque ya eran 5 años, pero no se había presupuestado el que Granada tuviese un cambio. Entonces yo no estaba como, no tenía como ese chic de que Granada iba a ser una parroquia donde iba a haber cambio de párroco. Cuando él me dice, me sorprende, pero me sorprende gratamente, porque yo ya había tenido contacto con esta querida comunidad parroquial de Granada en el año 2006, precisamente cuando estaba el padre Oscar Orlando aquí de párroco. Yo era rector del seminario y vinimos a una misión con un grupo de seminaristas a la vereda de Reyes. Allí estuvimos en Reyes, una semana muy linda, muy hermosa que vivimos allá en Reyes, junto con un grupo de muchachos, y ese contacto con Granada allí en la misión de Reyes me sirvió mucho para detectar la nobleza del granadino y la piedad de los granadinos, y el cariño siempre que expresaban los granadinos con los sacerdotes, porque uno llegaba aquí y el granadino es muy amable con el sacerdote. Yo creo que en la diócesis no hay una parroquia que trate con más cariño, con más amor, con más ternura a los sacerdotes que como los trata Granada. A mí me impactó mucho en esa ocasión. Estaba el padre Oscar Orlando, estaba el padre Francisco Javier, estaba el padre Clímaco, y me impactó mucho el cariño como la gente se expresaba de los padres. Decía el padre Osquitar, el padre Climaquito, el padre Javiercito, el padre Francisquito, o sea, con esa ternura, sí, esa ternura. Y ahora encuentro que dicen el padre Ivancito, el padre Joaquincito, ahora el padre Dubercito, y ahora que llego yo el padre Sergito. Muy lindo eso, es una prueba del cariño con el que esta comunidad de Granada recibe a los sacerdotes. De verdad que muy, muy agradecido con Dios por la oportunidad que me da de estar aquí en Granada, un pueblo tan especial y tan querido como lo es este. Padre, un mes en Granada. En este mes, como usted lo decía ahora, ha sido un mes intenso, de mucho trabajo, de conocer grupos, conocer veredas, instituciones, de muchas reuniones, de mucho trabajo. Padre, este reto que le puso, le encomendó por la iluminación del Espíritu Santo el señor obispo, ¿cómo lo asumió, Padre, usted desde un comienzo? ¿Cómo asumió este gran reto para su vida personal y para su vida ministerial, llegar a Granada? Sí. Lo primero que pensé fue en una renovación de la fe, porque de hecho Granada, con ese talante de fe tan especial que manifiesta, exige de nosotros como pastores el que también crezcamos a la par con la gente, porque muchas personas creen que el sacerdote viene a hacer crecer la fe,
y resulta que la comunidad nos hace crecer la fe a los sacerdotes. También la comunidad entra como en una interacción tan especial con el sacerdote que no solamente se beneficia a la comunidad en la fe, sino también el sacerdote. Entonces yo siempre, cuando supe de esto, dije, va a ser una oportunidad que Dios me da para renovar mucho más mi fe, para confrontarme más como sacerdote, para vivir con mayor cariño ese amor a la Virgencita, a la Santísima Virgen María, porque sé que Granada es un pueblo muy mariano y me alegro inmensamente encontrar aquí estos movimientos laicales tan afectos a la Virgen María, como lo es Digma, como lo son los lazos de amor mariano, y saber que de aquí, desde Granadinos, fue que nacieron estos movimientos, pues me alegraba mucho más y sabía que yo iba a ser el primer beneficiado de esta corriente espiritual tan bella que se vive en Granada. Entonces, para mí fue esa primera impresión y esa gracia de Dios para mí como sacerdote, como creyente, de crecer también a la par de ustedes. Padre, aquí nos mandan otros mensajes ya para ir entonces ya cerrando, tenemos las 8:27 en la noche. Buenas noches, para saludar a Duy en el párroco, agradecerle por la visita el día miércoles, fue un privilegio tenerlo en nuestra vereda Los Planes. Atentamente, Óscar Vázquez, esposa e hijos. Esperamos tenerlo muy pronto de regreso. Muchísimas gracias, Óscar, a su esposa, a su familia y a toda esta querida comunidad veredal de Los Planes, que de verdad me impactó mucho, el fervor, el entusiasmo como encontré a esta gente de Los Planes tan especiales. Que Dios los bendiga y Dios mediante vamos a tener un buen contacto con ellos y más cercanía si Dios nos lo permite. Padre, será un ministerio y una labor de muchos retos, de mucho trabajo, pues si bien ya lleva Padre un mes entre nosotros, pues desde ese espacio nuevamente le damos esa bienvenida, lo acogemos entre nosotros y le deseamos una gran permanencia entre nosotros, y sabemos que va a ser un crecimiento espiritual, como usted lo dijo, Padre, para usted y para todos nosotros, lo que vamos a posibilitar con su trabajo y con el trabajo de todo su equipo sacerdotal para Granada, Padre. Así que desearle lo mejor en este reto que ya lleva un mes y que con la ayuda de Dios pues serán mucho más en nuestra comunidad, Padre. Muchísimas gracias, Dubian, y muchísimas gracias a todos ustedes. Seguirles pidiendo mucha oración por mí, por los sacerdotes, por el Padre Duber, que también inicia su ministerio aquí con nosotros en Granada, por el Padre Joaquín, por el Padre Iván. Ore mucho por nosotros, los sacerdotes también necesitamos mucho de la oración, porque sin la oración de nuestros fieles, pues nuestro ministerio quedaría muy reducido. Necesitamos mucho de la oración. Nos encomendamos siempre a estas oraciones diarias de ustedes, pidiéndoles que el Señor los fortalezca cada día más en la fe y los mantenga así, con el corazón tan especial, tan lleno de amor por Él. Padre, desearle feliz noche, gracias por acompañarnos este ratico a través de la emisora, a través del canal, por contarnos todos esos aspectos desde su vida personal, desde todas sus experiencias que ha tenido a lo largo de su labor como sacerdote. Y bueno, será la oportunidad para seguirnos conociendo mucho más y que la comunidad lo siga conociendo más, Padre. Así que muchas gracias por su acompañamiento en el programa el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y que el Señor los bendiga, les conceda una noche llena de su amor y de su paz. A todos los oyentes, a todos los televidentes, les agradecemos la sintonía, a todos los que nos escribieron sus mensajes. Muchísimas gracias. Esperamos sigan en sintonía del canal comunitario Baos TV, de la emisora comunitaria Granada Estéreo, nuestro medio de comunicación comunitarios unidos para llevarles la mejor información a todos ustedes. Recordarles que mañana 17 de febrero, sábado, estará en el Coliseo Cubierto a partir de las 8:30 de la mañana 3 ministros del gobierno nacional y también por supuesto el director general de Cornar, el paisano nuestro Carlos Mario Zuluaga Gómez, donde se va a llevar a cabo un importante evento y donde esperamos
todos ustedes puedan acompañarlo. Y si no pueden estar allí, pues lo pueden seguir a través de Baos TV y a través también de Granada Estéreo. Les deseamos una feliz noche a todos.